Muy buenas amigos televidentes de Crónica TV, el podcast. Continuamos en el municipio cabecera de la provincia del mismo nombre, de la provincia de San Cristóbal. Y nos encontramos en uno de los lugares históricos de esta provincia, el Parque Radamés. Y decir que vamos a hablar con un hijo de esta provincia sería poca cosa. Él no necesita presentación. Tiene un background a nivel profesional e histórico que puede hacerle frente a cualquier pregunta y hablar de cualquier tema. Mi teacher, Nelson Medina. Gracias Arturo, estamos a tus órdenes. Gracias por invitarnos y compartir con tu público, tu amplio público, ideas, impresiones, opiniones. Así que muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado con San Cristóbal? Bueno, mira, pudiéramos decir muchas cosas. Yo soy de los que cree que en San Cristóbal ha habido poca visión. Por ejemplo, en el 79 ocurrió el huracán David. El huracán David pasó por San Cristóbal. Recordemos que el huracán David tenía 240 kilómetros por hora. Hasta entonces el huracán más fuerte que cruzó la República Dominicana. Destruyó a San Cristóbal. Muchas viviendas, hasta ese entonces San Cristóbal tenía todavía muchas viviendas de madera. Las destruyó casi todas. Esas familias, que eran familias originarias, vendieron sus propiedades, se fueron de San Cristóbal. Los campos de San Cristóbal fueron destruidos. Esas familias vinieron hacia San Cristóbal y cambió la estructura social de San Cristóbal. Al cambiar la estructura social de San Cristóbal, también cambió la identidad local y por tanto la cohesión interna. Eso no se entendió, muchas autoridades no entendieron eso y permitieron que se siga destruyendo esos mecanismos, esas plataformas de identidad, y por eso hemos llegado a lo que tenemos hoy en día, donde yo soy de los que dice que la norma ahora es violar la norma. Esa es la norma que ocurre en San Cristóbal, violar la norma. Yo digo, aquí tú tienes tu casa y a cualquiera se le da la gana de poner una fritura en la puerta de tu casa y la pone y nadie le dice nada. Y si tú te metes, que tú quieres defender tu propiedad, te metes en problemas con esa persona. Te ponen una tienda de ropa de paca, te sacan maniquí a la calle, te ponen una carpa en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un desorden generalizado que tiene que ser regulado. O sea, ¿hemos tenido funcionarios ineficientes? Yo no sé si ineficiente, pero creo que no han tenido la visión necesaria para responderle ante la realidad social que existe en San Cristóbal. Por ejemplo, el tema urbano. Fíjate que el casco histórico de San Cristóbal es cuadriculado y todos los barrios que han surgido después de ahí, ¿cómo son? Pero ¿quién ha asfaltado las calles, ha hecho aceras y contener? Las autoridades. ¿Quiénes le han hecho a escuelas, unidades de atención? Las autoridades. Pero ¿dónde la han hecho y cómo la han hecho? O sea, nunca ha habido una planificación razonable. Fíjate que los únicos lugares donde hay una planificación razonable hoy en día en San Cristóbal es donde el sector privado ha intervenido. Donde el sector privado ha intervenido es Tiendas de Madrevieja Sur. Las calles son cuadriculadas, las casas tienen jardín, tienen patio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una visión de cómo debe ser una convivencia urbana solo cuando hay intervención del sector privado. ¿Se puede arreglar? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí que se puede arreglar. De hecho, y hay que saludar, hay una iniciativa ahora que está siendo auspiciado por EGI y una institución en Santo Domingo, que es la realización de un plan de ordenamiento territorial en San Cristóbal, que ojalá que se pueda concretar. Los congresistas de San Cristóbal siempre son elegidos por el pueblo, pero al término de optar por el curul, de obtener el curul, se olvida que fueron elegidos por el pueblo y solamente quieren legislar para su partido. ¿Piensa usted que les falta voluntad política a los congresistas nuestros para trabajar a favor de San Cristóbal? Mira, yo creo que más que voluntad política le falta visión. Si miramos los senadores,
desde la época de Nano Uribe hasta el día de hoy, tú te pones a pensar, si tú analizas el background de leyes, proyectos de leyes que sometieron, etcétera, etcétera, y el aporte ha sido mínimo, salvo, y hay que decirlo con toda responsabilidad, salvo la gestión de Tommy Galán, que hizo varias intervenciones interesantes, y la del pasado senador Franklin Rodríguez, que yo creo que es el senador que ha roto récord en materia de presentación de propuestas legislativas. Pero si tú analizas, amén de eso que te estoy diciendo, ningún senador ha tenido una intervención legislativa trascendente para San Cristóbal. Hubo uno que hizo a Todama Distrito Municipal, otro que hizo a Atillo Distrito Municipal, otro que hizo, qué sé yo, que se declarase tal zona turística. Pero en términos de elevación de la calidad de vida de los pobladores de San Cristóbal, mencióname una iniciativa legislativa que hayan tenido los legisladores de San Cristóbal. Yo no la conozco. Si existe, yo no la conozco. San Cristóbal, en mis tiempos de estudiante, se puede decir que era una provincia histórica. Teníamos un turismo histórico que dejaba muchos beneficios, creaba empleos. Sin embargo, yo me pongo a ver y lamento mucho que los puntos turísticos, los monumentos de San Cristóbal están convertidos en ruinas. Todo esto se aboca porque fueron creados por Rafael Leonidas Trujillo. Diría yo, el único político que le dio importancia realmente a nuestra provincia. ¿Piensa usted que el gobierno, y esta pregunta se la hice una vez también al doctor Ramón Pollo Báez, piensa usted que los gobiernos que han pasado por la República Dominicana se han querido vengar de San Cristóbal? Mira, interesante pregunta. Lo primero es que ciertamente, como dice, San Cristóbal todavía tiene un patrimonio histórico importante y cultural, pero no le damos la importancia. Incluso es un recurso turístico de trascendencia que puede generar recursos económicos en San Cristóbal. Los que han tenido la oportunidad de ir a Europa, ¿qué es lo que quieren ver en Europa? Todo, un ejemplo, yo fui a Alemania y lo primero que dije fue el monumento a Hitler. Cuando fui a Cuba, Pablo Escobar. Claro. O sea, el que va a Europa lo que quiere ver son las antigüedades, la arquitectura antigua, los sitios históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo una vez he tenido la suerte, la gracia de visitar varias veces Europa, y una vez estuve en la casa de Benito Mussolini en Yugoslavia. Eso se ha convertido en un restaurante museo. Un restaurante museo donde tú vas a aprender de lo nefasto que fue el fascismo en Italia, no de promover a Benito Mussolini. Tú aprendes ahí lo nefasto que fue el fascismo en Italia, pero además tú puedes degustar la gastronomía local de los Balcanes. Y para yo entrar a ese lugar tuve que hacer una fila de casi media hora. Y yo te pregunto, ¿se imagina, cuántos recursos le genera esa casa a esa comunidad? El parqueador que vive de eso, la seguridad, el camarero, el cocinero, el guía turístico, etcétera, etcétera. Y eso mismo pudiera hacerse aquí en San Cristóbal. Lo que pasa es que no hemos tenido la conciencia del patrimonio histórico que tiene San Cristóbal. Por ejemplo, la primera Constitución de la República del 1844 le fue introducido un famoso artículo, el 210. Eso ocurrió aquí en San Cristóbal, pero para que eso ocurriese, Santana tuvo que acantonar el ejército como un mecanismo de presión en lo que hoy es el Parque Central de San Cristóbal. ¿Tú no crees que pudiésemos hacer una recreación cada 6 de noviembre de eso que ocurrió en ese momento y sacarle dinero a eso? ¿Tú no crees que pudiésemos hacer una representación del Congreso Constituyente reunido en la parroquia frente al parque, que fue donde se hizo el Te Deum oficial con el que se proclamó la República, hacer una recreación de eso? ¿Y eso qué haría? ¿No le agregaría valor a la sociedad? ¿No generaría identidad? ¿No propiciaría cohesión social? Claro que sí. Pero mira un detalle.
al lado del ayuntamiento se destruyó el Hotel Constitución. ¿Tú sabías que el Hotel Constitución sirvió de Palacio Nacional a inicio de los años 30? Y que ahí estuvo, o sea, ahí estuvo el despacho del dictador. Eso solo le daba un carácter histórico a esa edificación. Y eso solo te permitiría a ti convertir eso en un recurso de ingreso económico para el municipio. Pero prefirieron tumbarlo y hacer un parqueo. Y no quiero entrar en mayores detalles. Yo creo que ciertamente ha habido una especie de venganza contra San Cristóbal. Mira, aquí hubo un proceso que tú no viviste, tú no habías nacido, a principios de los años 60, que intentaron poner a San Cristóbal como un municipio de Baní, tratando de borrar el tema del dictador. Bien, pero Trujillo nació aquí, igual que Hitler nació en Austria, o que Stalin nació en Georgia. Son coincidencias de la vida. Como nació aquí, pudo haber nacido en Santiago o en San Pedro de Macorís. ¿Tiene la culpa el municipio de San Cristóbal que Trujillo haya nacido aquí? Claro que no. Claro que no. Entonces se hizo ese intento de convertir a San Cristóbal como un municipio de Baní y la población se levantó, o sea, hubo un levantamiento. Y gracias a ese levantamiento, hoy tenemos la provincia de San Cristóbal. Que yo diría que en el tiempo de Trujillo fue que realmente en la única época que pudimos ser provincia y tener la importancia histórica. Y en eso es que yo voy, Medina. Hablan de la historia de Trujillo, de que no quieren la remoción de los monumentos porque lo recuerdan a él. Sin embargo, el Palacio Nacional, ¿quién lo hizo? El Congreso Nacional. O sea, todas las edificaciones, el sistema económico de la República Dominicana fue hecho. Entonces, se están beneficiando de cosas que hizo Trujillo, que son buenas, sin embargo, a nosotros nos tienen metido en el hoyo. Mira, dos cosas. Primero, sobre lo que dice de que Trujillo fue quien hizo San Cristóbal. No, eso no es verdad. San Cristóbal fue importante desde el siglo XIX. Incluso cuando los haitianos ocupan el país, ¿por qué instalan un fuerte en Resolí, en Najayo Arriba? Porque esta zona era en la costa sur era la más productiva del país. Incluso cuando en 1786 se hizo la primera exposición comercial universal que se hizo en París, ¿de dónde tú crees que la República Dominicana, que participó en esa exposición, llevó los productos? De San Cristóbal. Cuando Eugenio María de Hostos vino al país, vino a San Cristóbal a explorar la posibilidad de hacer un tren desde Santo Domingo a San Cristóbal. ¿Por qué? Porque esta era la zona más productiva. Pero cuando en 1876-77, siendo el general Cabral presidente de la República, aquí vino una comisión norteamericana a explorar la posibilidad. Doña, la cámara está grabando, doña. La cámara está grabando. Vecina. Vecinos, los vecinos aquellos. Bueno, gajes del oficio, amigos televidentes. Y no voy a editar, voy a pasar eso así mismo, señor. Bien, pero eso es para que ustedes vean cómo es que estamos viviendo aquí en San Cristóbal. Mira, vino una comisión de Estados Unidos a explorar la posibilidad de anexar el país a Estados Unidos. ¿Cuál tú crees que fue la primera provincia que visitó después de Santo Domingo? La de San Cristóbal. ¿Por qué? Porque ya tenía información de las potencialidades de San Cristóbal. O sea, San Cristóbal no era importante con Trujillo. Bueno, cuando la intervención militar norteamericana, San Cristóbal, ahí comenzaron las viviendas de mampostería, esas viviendas que son de concreto armado, digámoslo así, que antes no existían. ¿Y por qué hicieron ese tipo por la importancia que tenía San Cristóbal? O sea, San Cristóbal, antes de Trujillo, ya era una comunidad económica, política y social importante. Lo segundo es que tú me dices, mira, San Cristóbal y el país en sentido general tiene que entender que Trujillo fue una realidad con la que yo particularmente no simpatizo, pero es una realidad. Ni nadie simpatiza. Ningún buen dominicano simpatiza, bien, pero de que hizo cosas, hizo cosas. Bien, pero lo que hay que hacer es, al día de hoy, sacarle provecho a eso.
O sea, hay que sacarle provecho, ponerlo en positivo. O sea, por ejemplo, la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, que es una joya arquitectónica, y además es una joya artística, porque por dentro tiene los murales de Belazanetti. Y escuché a eso decirlo a Diógenes Valdés, al escritor Diógenes Valdés, que esa es la Capilla Sixtina del Caribe. Ahí estuvo el mausoleo del dictador. Imagínate que tú recrees la muerte de Trujillo ahí en ese mausoleo, que es un sótano que hay ahí, y que tú tengas un guía turístico, fotos, videos, textos de la época. ¿Tú no crees que eso atraería turismo? Y según tengo entendido, está el sarcófago que no fue trasladado porque pesaba mucho. Sí, está ahí todavía, está ahí todavía. E incluso hay coronas de flores de las que se usaban en aquel entonces, que eran de hojalata, están ahí. Está ahí la bandera que se utilizó para cubrir el féretro. Bien, pero lo que te quiero significar es que a lo negativo vamos a convertirlo en positivo a favor de la comunidad. Y tú que mencionaste Hitler, el que va a Alemania siempre quiere ir a ver los campos de concentración de judíos. O sea, Alemania no ha pensado en destruir eso, al contrario, lo convirtió en un museo educativo histórico, donde el que va ahí se hace una conciencia plena, cabal, de lo que significó, el horror que significó el fascismo de Hitler. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso aquí? Yo he conversado con algunos congresistas y me dicen que reconstruir los monumentos de San Cristóbal de la era de Rafael Leónidas Trujillo es una parte del gobierno. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿O usted cree que la fuerza viva de San Cristóbal, introduciendo lo que son los comerciantes, podríamos hacer eso? Bien, ahí va. O sea, yo creo que lo que hay que promover es alianza público-privada. Y alianza público-privada implicaría, por ejemplo, invertir. O sea, el gobierno pone la tierra, pone el recurso, y el sector privado remodela, hace las remodelaciones y se le da para que lo explote durante un periodo de tiempo para que recupere su inversión y su ganancia. Y eso pudiera hacerse aquí en varias estructuras que existen tanto en el municipio como en otros municipios cercanos. Por ejemplo, en Najayo está la casa de la playa Najayo. Ahí cabe muy bien un restaurante museo. Incluso se le puede dar a esas casas museos con un carácter específico. Un museo, digamos, político, para significar la coerción política que existía. A otro tú pudieras darle un carácter, qué sé yo, social, para relevar la represión social que había en aquellos tiempos. No sé, son ideas, digamos, locas que me salen, pero yo creo que sí, que si estimulamos alianza público-privada, es posible que todo eso se ponga al servicio de la sociedad san cristobalense. La generación de nosotros en algún momento va a tender a desaparecer. ¿Tenemos una generación que pueda pensar por San Cristóbal? Esa es una preocupación. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo estoy retirado ya. Sí, hemos tenido, señores, muchísimos líos, porque yo quisiera que él se lanzara una candidatura a síndico. No, por favor, por favor. Ya yo estoy en una situación que a las 10 de la noche es una mala noche para mí. Pero mira, estoy retirado, pero estoy escribiendo precisamente sobre la historia de San Cristóbal, la historia del siglo XX fundamentalmente. Porque hay hechos de los que yo fui actor de primera fila junto con otros compueblanos que si no los contamos se pierden en el tiempo. Y es bueno relevar el esfuerzo y el sacrificio que costó muchas cosas que existen hoy. Y te voy a decir el carnaval popular de San Cristóbal. Hoy todo el mundo sale a disfrutar el carnaval popular, pero hay que decir que antes aquí no se hacía carnaval. El carnaval fue secuestrado por una élite social, porque en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer se prohibieron las actividades carnavalescas y entonces el carnaval se hizo en un evento exclusivo de las élites sociales, tanto aquí en San Cristóbal como en Santo Domingo. Tú encontrabas carnaval en el Casino San Cristóbal. ¿En Magidisco? En Magidisco, sí, en Capo Club. Entonces, hubo una generación de la que yo soy parte que decidimos retomar el carnaval como se hacía antes de la Revolución de Abril,
que era todo el mundo en la calle disfrutando. Y eso lo logramos, aunque después se perdió el carácter, se ha comercializado y perdió el carácter de popular, propiamente dicho. Ya es una actividad comercial como cualquier otra. Pero así como esa, hay muchas otras acciones que se desarrollaron en el pasado reciente que las voy a contar para que la nueva generación haga conciencia del esfuerzo y el sacrificio que costaron muchas de las cosas que hoy están disfrutando. ¿Qué ha pasado con la farándula en San Cristóbal? En los 80 no existía una orquesta de merengue que no tuviera un músico de San Cristóbal. Aquí teníamos a la orquesta de Joe Colón, teníamos a los Juveniles, teníamos a Darío con su orquesta Caché, teníamos la banda latina, teníamos la Santa Cecilia. Sin embargo, actualmente yo creo que no existe nadie, ni un periodista que hable de farándula. Todos los periodistas, mis colegas, se han convertido en politólogos. ¿Qué ha pasado con el arte popular en cuanto a música? Bueno. Y usted tiene ambaje para eso, porque usted es músico. Yo fui músico, sí, orgullosamente fui músico, parte de la Orquesta Santa Cecilia. Mira, yo creo que la situación ha sido fruto de la dinámica comercial del mundo de la farándula. Antes había, y tú fuiste parte de eso, tú tenías que ir por las discotecas promoviendo al artista. Ya no, ya con una aplicación tecnológica tú te insertas. Y yo creo que eso ha impactado. Ciertamente, todas las orquestas del país tenían músicos de San Cristóbal muy trascendentes. Por ejemplo, Luisín Rosario trabajó con Juan Luis Guerra, incluso con Rubén Blades, con los hermanos Rosario, con Wilfrido Vargas. Leiny Javier, de acá de San Cristóbal, fue el director musical de la corporación de Wilfrido Vargas. Y te puedo seguir mencionando, Eduardo Martínez, de trombonista. Fíjate el merengue de Johnny Ventura que dice Ramoncito con la guira y Eduardo con su trombón. Es Eduardo de aquí de San Cristóbal. Y así te puedo mencionar Eddie Rafael, Jochi Hernández, etcétera, etcétera. Rafael Colón. Pero yo creo que en eso ha impactado lo que te estoy diciendo. La dinámica comercial de la industria de la farándula ha cambiado. Y quizás muchos no pudieron adecuarse. Ahora, tú en una computadora, tú no afinas, o sea, tú no entonas, y tú en una computadora te pones a cantar bonito. Sí. Yo creo que son pocos los urbanos que pueden decir que cantan. Claro, así mismo es. Bueno, es que los urbanos en un 99% son tecnología. Tú pones un urbano, bueno, hay un urbano famoso que grabó una canción de... ¿Cuál? Bueno, no recuerdo ahora cómo se llama la canción. Que caray. Bueno, Omega grabó Melina de Camilo Sesto. Bueno, no quiero mencionar nombres, pero ciertamente los urbanos hoy en día son 99% son tecnología. Son tecnología. Y a esos merengueros de mambo, por ejemplo, tú le haces una partitura musical y le pones el papel y es como si le vendara los ojos. Y ahí voy a darme una bacela yo. Yo soy músico egresado del Conservatorio Nacional. Fui músico, ya no lo ejerzo. Y yo recuerdo, no se me olvida eso, la primera vez que yo ingresé a la Orquesta Santa Cecilia. La Orquesta Santa Cecilia, ahí no se tocaba de oído, ¿eh? Ahí era con un papel todo el mundo. Y no se me olvida, era en uno de esos clubes sociales en Santo Domingo, que eran los lugares donde por lo regular tocaba la Orquesta Santa Cecilia. Y me pusieron a tocar un folk trucks. Esa música de jazz con el papel, y no se me olvida al maestro Pipí Franco, que Dios lo tenga en gloria, que cuando terminamos de interpretar dijo: por fin tenemos un bajista. Dijo así. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué dijo eso? Porque no manqué una nota. Es como si tú me pusieras a leer un libro y yo dijera textualmente lo que dice el libro y con la dicción que dice el libro, de poner la S donde va, la R donde va, etcétera, etcétera. Hacer las pausas ortográficas. Eso hice yo y el maestro Pipi Franco me alabó. Y yo te pregunto, ¿podemos hacer eso hoy con un músico urbano? ¿Con qué? No es posible hacer eso. Entonces yo creo que el tema es que la dinámica comercial de la farándula ha variado y quizás muchos
no se adecuaron a esa dinámica. O sea, entonces vamos para atrás en vez de avanzar. No, yo creo que no, porque fíjate, aquí hay muchas iniciativas también. Por ejemplo, Eddie Rafael tiene varias producciones que ha hecho últimamente. Watson Baez, un muchachito que yo siempre he dicho que le pongamos atención, que va a ser una persona que va a trascender nacional e internacionalmente. Trompetista de Sergio Vargas. Y así hay otros que hay un muchachito bachatero, moderno, Edwin James, que es muy bueno también, hace unas producciones muy buenas, muy buenas. O sea, hay perspectiva, yo creo que hay perspectiva. Pero, por ejemplo, yo entrevisté a Sergio Vargas hace unos días y él me decía que cada día posiblemente tengamos menos músicos, ya que un urbano con una computadora hace un arreglo, un supuesto arreglo, mientras tanto que para hacer un arreglo de un merengue, una salsa o una balada se necesitan miles de dólares. Sí, él tiene razón, o sea, él era lo que te decía. Hay una serie de software en computadora que tú, sin saber música, tú te pones y haces un arreglo. Y tú has visto en las redes sociales muchos músicos que con una de esas plataformas te graban el bajo, el piano, la trompeta, etcétera, te hacen todo ello, él solo te hace todo eso. Pero si tú le dices que te lo escriba, escríbeme eso que tú hiciste, yo particularmente dudo que lo haga. Cuando te digo escríbeme es que haga la partitura de eso, para que otra persona pueda interpretar lo que tú estás haciendo. Dudo que lo pueda hacer. ¿Cómo usted ve el futuro de San Cristóbal? Yo creo que es promisorio, hay perspectiva, hay dificultades, hay retos que hay que enfrentar con racionalidad, hay desafíos que hay que atender oportunamente y de manera adecuada, pero yo soy de los que cree que hay que tener la mente positiva siempre. ¿Un consejo a esos políticos de San Cristóbal? Que usen la cabeza de manera racional y que dejen la politiquería barata. Un consejo a esa generación nueva que viene surgiendo, a los cuales le estamos dejando un camino. Mira, no sé si los amigos televidentes escucharán que ahí suenan unos tambores. Unos tambores, sí. El sonido de esos tambores lo que me dice es, a propósito de tu pregunta, que hay esperanza. Son unos adolescentes que están ensayando unos bailes y unas coreografías de ballet, que eso nos dice que hay perspectiva. O sea, no están en juca, no están en droga, no están en pipería, y eso nos dice que hay perspectiva. Entonces, a esa juventud de hoy, lo que les recomiendo es eso: fórmense, prepárense para que puedan enfrentar los retos del mañana. Amigos televidentes de Crónica TV, sinceramente este conversatorio tenía yo que tenerlo. Tuve que correr mucho detrás de él. Perdón. Es bueno que ustedes sepan lo siguiente, porque a Arturo no le gusta decir las cosas. Yo soy de los que dice que Arturo Linares, en materia de comunicación a finales del siglo XX, hizo historia aquí en San Cristóbal, y eso hay que reconocerse. Te felicito. Gracias, mi señor. Con apoyo con gente como usted, cual en ese tiempo era fácil. Desde el Parque Radamés, en el municipio de San Cristóbal, para Crónica TV, el podcast Arturo Linares. La próxima semana volveremos a estar con ustedes.